Martínez desde México, nada más. Órale, que desde México. Así que por favor, todos muy atentos a la clase, tomen nota, aprendamos. Yo aprendo mucho de Monse, yo le pongo mucha atención y aprendo bastante, también refresco conocimientos, amplío mis conocimientos y cada día me da más hambre y más sed por aprender la palabra, por buscar la presencia. Así que usted también déjese contagiar de esa unción de búsqueda, de oración. Amén. Así que bendiciones para todos, mi hermanita Monse. Le entrego el tiempo, ahora ese micrófono. Y bueno, que sea el Espíritu Santo usándola en gran manera. Adelante. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias, pastora, por esa presentación. Y bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Monse Martínez. Soy mexicana, efectivamente. Y bueno, estoy aquí pues compartiendo un poquito, porque considero que el conocimiento que tengo es así. Eh, pero para mí ha sido de bendición, ha sido increíble. Y bueno, hoy vengo a hablar de un periodo de la iglesia en donde la iglesia fue perseguida. No sé si pastora podemos cambiar como la configuración a 2 y, y la ventanita, no sé, usted me dice. Bueno, pues le quiero pedir que no se vaya, que se quede. Y bueno, estaba viendo los comentarios, estaba viendo las pruebas, justamente también estaba comparando mi propia vida, mis propios conflictos, mis propios problemas personales. Y pues quiero decirle que la historia también nos sirve para, de cierta manera, ayudarnos pues a superar ciertas pruebas. Nos ayuda a poder tomar mejores decisiones, aprender de los errores que se cometieron en el pasado, a entender y a ser más empáticos de todo el dolor que, que nuestros hermanos, que fueron los precursores de la iglesia cristiana, tuvieron que padecer. Y bueno, el periodo que vamos a abordar el día de hoy es la iglesia perseguida. ¿Me ayuda con la carátula, pastora? Así dice, la iglesia perseguida. Bueno, le pido que sí tenga una apertura especial porque ciertamente estos temas son muy actuales. No es como que este tema haya sido ya de ese solo tiempo y ya, sino que es un tema actual, es un tema que sigue sucediendo. De hecho, le cuento, aquí en México se hacen ¿Está unas bien así, Monse? sesiones en Perdón la... que la interrumpa. ¿Está bien así o la ampliamos más grande? No, así está bien, se ve ¿Sí? bien. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues aquí en México se hacen unas sesiones para discutir diversos temas en cuestión de política. Pues quiero contarle que como un poquito de introducción para que entendamos que esto es cíclico, que se repite, que lo vemos en varios países. Un diputado mencionó que Dios los bendiga a todos. Esa fue su frase. Entonces, otra diputada de un partido contrario, estoy hablando de política, se puso histérica, así fúrica. Gritó de una manera increíble, así de, es que a Dios no lo metas aquí, con una rabia y con un coraje. El diputado solamente le dijo, bueno, mi deseo es que Dios los bendiga a todos, eso es lo que yo quiero para ustedes. Si usted no cree en Dios, es su decisión, pero yo sí. El tema con esta cuestión es que ellos decían que Dios no se debía mezclar con la política, pero ¿qué creen? Se realizó una ceremonia ritual en la capital del país, donde se hicieron invocaciones y prácticas chamánicas. Entonces, en ese momento, esas prácticas chamánicas no les hacían ningún sentido y no les afectaban a los diputados, pero que un diputado se atreviera a mencionar a Dios era
¿Cómo te atreves a hacer algo así? Perdón, voy a poner musiquita de fondo. Entonces es algo que es muy actual. ¿A qué voy con esto? Este periodo de la iglesia tiene una duración de 300 años. Es un periodo de 300 años llenos de pruebas, llenos de luchas, llenos de, pues también atentaron contra la vida de muchas personas que creyeron en Jesús, y eso es una enseñanza para nosotros, para nosotros poder afirmar nuestra fe y cimentarla. Vamos a ver que este periodo empezó con muchos menos seguidores de los que tenía al terminar. Amén. Este periodo inicia con la muerte del apóstol Juan y termina hasta el edicto de Constantino, que es cuando la iglesia al final se hace como la religión que era autorizada por Roma. Vamos a abordar las 10 etapas de la iglesia más brutales, llenas de persecución, y les quiero decir cómo era este mecanismo, porque era un mecanismo que se tranquilizaba y después volvía. O sea, en 300 años, en cada periodo de cada emperador podían pasar, 50 años de calma. El siguiente emperador regresaba más fuerte contra la lucha. ¿Cuál era la finalidad de esta persecución? Erradicar la fe cristiana. Tiene mucha relación con lo que les acabo de decir, porque como en mi país, que esto es actual y pasó hace yo lo vi la semana pasada, no sé cuándo pasó, pero era una oposición total y absoluta hacia la fe en Jesús, pero se aceptaba y se adoptaba cualquier práctica religiosa que no fuera esa. Entonces, estaban llenos de religiones politeístas. Las religiones politeístas son religiones donde hay muchos dioses. El paganismo reinaba justamente en este periodo. Había cientos de dioses y Roma, ¿saben qué? Aceptaba todas las religiones. Incluso se erigían templos para que otras religiones, otras personas se sintieran en casa en Roma. Hay un templo de Isis en Pompeya. ¿Para qué hacían estos templos? Los hacían básicamente para que los extranjeros se sintieran en casa, pudieran ir a adorar a sus dioses cuando estuvieran en Roma. Y esa era una estrategia política, porque todo lo que tenía que ver con templos, pues tenía que ver también con comercio, con ventas, con llegada de más gente hacia justamente diversas ciudades romanas, y eso pues era como una técnica administrativa para recaudar también fondos. Todo lo que tenía que ver con templos era bien visto porque pues no sé en algunos otros países, pero en México todavía se ve eso. Por ejemplo, hay fiestas muy grandes donde, por un decir, contratan sonido, contratan grupos musicales, pueden contratar, no sé, trailers de sonidos, de esos muy caros, cierran calles, hay cohetes. Sí me explico, hay toda una organización atrás de una fiesta, por ejemplo, patronal en México, que implica que se va a gastar dinero y que se va a invertir en cierta clase de servicios. Pues lo mismo pasaba en la antigüedad. Entonces, la finalidad era que el extranjero se sintiera en casa, que sintieran que pues podían ir a comerciar a estos lugares y que no había problema, porque eran bien aceptados, porque podían también adorar a sus dioses, y también había una inyección de capital hacia Roma, puesto que la iglesia estaba ahí, por ejemplo, o una iglesia, templo, perdón. Les quiero decir que se atrevieron a tanto que hay una leyenda. Les voy a compartir dos, pero esta primera es una leyenda que sugiere que un personaje llamado Adriano consideró la posibilidad de colocar una estatua de Jesús en el panteón. El panteón era un templo donde había muchos dioses de diversas culturas. Esto no poniendo a Jesús como al Dios supremo, sino él quería
a hacer esto mismo que hizo con el templo de Isis, como decir, bueno, pues los cristianos veneran a Jesús, pues yo voy a ponerles una estatua en este panteón de dioses, pero él lo consideraba un dios más. Los cristianos tenían la postura de no, no es un dios más, y rechazaron tajantemente estas ideas, este tipo de inclusión como si Jesús fuera uno más. Entonces podemos ver que la fe en Jesús era fuerte, era firme, era, incluso yo diría, aguerrida, peleaban por lo que creían. Peleaban por esa convicción de Jesús no es uno más, Jesús es el principal, Él es el único. Entonces eran muy celosos de su creencia y de su fe. Ese era un punto muy importante en esta etapa, en esta época. Hay una historia, la historia Augusta. Les pido que anoten esto y que lo busquen, que lo comprueben. Bueno, relata que un emperador, Alejandro Severo, tenía un oratorio privado donde veneraba varias figuras religiosas y filosóficas. ¿Y a quién creen que tenía? Tenía a Jesús, tenía a Abraham y tenía a otros dioses. Entonces, estas prácticas sí son una realidad, eran una realidad y los cristianos se enfrentaban a eso todos los días. Los cristianos eran rechazados justamente porque su sistema de creencias les hacía rechazar todo lo que tenía que ver con idolatría. Como ya les comenté, había templos de otras religiones en Roma porque tenían justamente esta inclusión. Y esto me hace pensar, en toda la historia de la iglesia ha habido inclusión de todas las religiones, del budismo, zoroastrismo, la religión egipcia en su momento, mesopotámica, cananea, pero siempre ha habido un profundo odio y rechazo hacia la figura de Jesús, siempre, siempre, siempre. Justamente se generó un odio hacia los cristianos porque los cristianos eran apartados de todas estas prácticas. Había una práctica en este tiempo, y es importante decirlo porque tiene que ver mucho con lo que un cristiano se tenía que enfrentar. ¿Y a qué voy? Ahora nosotros podemos aceptar a Jesús y podemos adorarlo y podemos decir libremente, soy cristiana, yo creo en Jesús y no pasa nada. Pero los romanos tenían una práctica que era una práctica civil. O sea, lo religioso estaba unido a la ley. Se erigían estatuas del emperador. Entonces las personas tenían que rendirles culto y tenían que prenderles incienso a las estatuas del emperador. Esto al emperador no le importaba si tú creías o no creías. Al emperador lo que le importaba es que tú hicieras esto como un símbolo de respeto hacia su autoridad. Entonces, ¿qué vemos? Vemos justamente la adoración y la exaltación de la figura humana como si fuera un dios. Y eso claramente los cristianos no lo hacían. ¿Dónde más podemos ver estas exaltaciones hacia la figura humana? Pues el faraón creía que era un dios. También podemos ver esto mismo en la cultura mesopotámica con los reyes que tenían sus templos y que decían, bueno, yo me voy a ir a hacer ciertas clases de rituales porque yo soy la representación del dios. Y esto lo vemos también en Persia y lo vemos en varias culturas del mundo, que las personas iban diciéndole a la gente, yo soy la figura de Dios en la tierra. Entonces los cristianos tenían que enfrentarse a esta ley y decir, yo no voy a ir a prenderle incienso a la figura del emperador porque eso es idolatría. Y ellos tenían que tomar esta decisión. Pero esta decisión implicaba que ellos iban a ser vistos como traidores, iban a ser vistos también como personas conflictivas. Este acto de quemar una pizca de incienso se llama trurificare y se quemaba ante la estatua del emperador o también de las divinidades romanas. Y era un acto de lealtad cívica.
ahí ya están uniendo la religión o sus pensamientos, o sus creencias de sus dioses con, con, el, con una ley, con algo que era obligatorio para cada ciudadano. No importaba si tú creías o no creías, lo tenías que hacer sí o sí. La finalidad era que se tenía que hacer una afirmación pública de fidelidad al Estado. Entonces, imagínense, si tiene relación con lo que les conté que pasó en el Senado en mi país, porque pues para ellos a lo mejor esta práctica chamánica y prácticas bien fuertes. Les voy a decir, por ejemplo, que estaba la presidenta del país en la explanada de la capital con chamanes, entregándole un país completo a figuras como dioses prehispánicos o figuras como nahuales. Se mencionaron estos nombres. Entonces, para hacer esta práctica de rituales chamánicos, entonces sí hay una apertura del gobierno, pero para mencionar a Dios no hay apertura. ¿Las cosas cambiaron o no cambiaron? Yo creo que más bien siguen muy activas y siguen muy presentes. Este acto de la quema de incienso se convirtió en una prueba. Durante las grandes persecuciones con algunos emperadores, un cristiano podía ser acusado de no rendir este homenaje, de no rendir este respeto al emperador, y lo que tenía que hacer era tomar la decisión de quemar este incienso o ser ejecutado. Para los cristianos era un acto de apostasía hacer esto, y era un acto de negar su fe, y era un acto de traición hacia Dios. Entonces muchos optaban por decir: reniego de prenderle incienso a la estatua de un emperador y adorarlo. Y pues, ¿qué sucedía? Pues morían. Hay una parte en Romanos 13 donde Pablo habla de la sumisión a las autoridades. Pablo aborda la relación de los cristianos con el estado de los romanos, en Romanos 13, del 1 al 7. Amén. Cambio la imagen, ¿me avisas? Sí, yo le aviso. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido constituidas, por Dios han sido constituidas. Este pasaje sí aboga por la obediencia a las leyes cívicas y al pago de impuestos, pero él se refiere a las autoridades como una orden civil, nunca como una divinidad. Amén. Nosotros tenemos que respetar a las autoridades, pero el lugar de Dios es el lugar de Dios. Una autoridad no puede, o nosotros no deberíamos idolatrar a una autoridad como si fuera una divinidad, porque nosotros tenemos un Dios. Y esta era una convicción fuerte, y era una convicción en la que creían muchos de los cristianos porque escuchaban a Pablo. ¿Ok? El límite de la sumisión era obviamente que al Estado se le diera lo que correspondía y a Dios se le diera lo que era de Dios. Pablo no estaba de acuerdo con un acto de adoración hacia los dioses romanos, hacia el emperador o hacia otra figura que no fuera Jesús. Quienes no participaban en estas prácticas eran tomados como desleales, conspiradores de una revolución. Y obviamente el ataque hacia la figura de Jesús era impresionante. Los cristianos de esta época no participaban ni en comidas, ni en costumbres, ni en fiestas a ídolos. Eran personas totalmente apartadas, cosa que nosotros los cristianos de hoy no podemos decir que estamos totalmente apartados. Por ejemplo, hay cristianos que dicen creer en Jesús y que dicen amarlo, pero se leen las cartas, pero participan en Halloween, pero participan de obras que un cristiano de esta época hubiera reprendido totalmente. Entonces ahí está nuestra convicción, y por eso me parece tan importante el regresar a los orígenes para ver, bueno, las personas que iniciaron la iglesia, en qué creían, qué hacían, qué rechazaban. Y es tan poderoso que lo rechazaban aún a costa de su propia vida. O sea,
lo vemos muy de lejos de, bueno, pasó hace mucho tiempo, pero eran madres, eran padres, eran hijos, eran abuelos, eran personas que tenían familia y que dijeron, si tengo que morir por mi fe, ese era el calibre de su convicción, pues me muero. Y eso es total y absolutamente impresionante. La pastora esto lo dice mucho, que nosotros con cualquier cosita soltamos. Bueno, ya me vio mal el hermano de enfrente, pues ya no quiero participar. Y bueno, ya me dijo algo que no me gustó, pues ya no quiero participar. Y bueno, ya no me gustó pararme temprano, o ya no me gustó el compromiso, o ya no me gustaron cierta cantidad de cosas, pues ya no quiero ir. Pero ¿qué creen? Estos cristianos soportaron tanto, de verdad, una persecución increíble. Durante 300 años hubo 10 periodos brutales de persecución para estas personas. Después de la destrucción de Jerusalén, los cristianos quedaron a la deriva. ¿Y qué creen? Se empezaron a reunir a escondidas, a la puesta del sol o antes de la salida del sol, en catacumbas. Había rumores de que estos cristianos tenían ritos lascivos, con prácticas que estaban vinculadas a la sexualidad. Y esto levantaba mucha sospecha en lo político, porque claro, Roma siempre estaba como era el régimen dominante, pues siempre estaba como a la expectativa de que no vaya a haber un levantamiento, que no vayan a generar una revuelta, porque pues tal vez podrían, si bien era un estado totalmente militar, pues obviamente siempre tenían esta condición de tener precaución. Y entonces los cristianos, por esta clase de reuniones a escondidas, empezaron a levantar sospechas para los romanos. También empezó a generarse una persecución derivada de un conflicto de interés por los sacerdotes y sirvientes de otros templos. ¿Por qué? Pues obviamente más personas empezaban a convertir, pues su bolsillo perdía, porque ya la gente no iba a sus templos a dar dinero, ya la gente no iba a sus templos. Había prácticas bien fuertes, o sea, por ejemplo, había prácticas donde, no sé, los rituales de adoración pues tenían que ver a lo mejor con relaciones con prostitutas sagradas, o sea, prácticas de ese nivel. Pues la gente cuando empiezan y la iglesia se empieza a expandir y empiezan a conocer a Jesús, pues la gente empieza a convertirse. Vamos a ver un poquito más adelante a cuánto fue la cantidad de personas que ascendieron justamente este periodo. Y pues esto a las personas que estaban como sacerdotes o como estaban ahí, o sacerdotisas o ayudaban en los templos, pues no les gustaban, les estaban pegando en el bolsillo. Entonces, pues claro, durante la época de Jesús, pues esta clase de jerarquía o de personas que tenían estos trabajos, pues tenían un estilo de vida muy cómodo, porque todo se regía a través de los dioses. Los dioses eran los que gobernaban también, no solamente la persona, el rey, el gobernante de la región, sino también el dios, porque todo el pueblo siempre iba y dejaba o dinero o ofrendas o adoraba en los templos, y esto se iba perdiendo con el crecimiento y la expansión, así como el nombre de nuestro ministerio, con la expansión de la iglesia. Generalmente la persecución siempre estuvo latente, fueron 300 años de persecución. Pero cuando había algún cristiano prominente, cuando un cristiano sobresalía, la persecución se reavivaba. ¿Esto no les parece muy actual? Hay 10 persecuciones, pero entre las más violentas están las de Nerón y las de Diocleciano. Y voy a abordar estas persecuciones en un momentito más. ¿Ok? Había personas, bueno, ya. Ok, ya lo haré. Pastora, ¿me puede ayudar con la imagen 2? Ok. Bueno, les traje aquí a los
emperadores responsables de estas 10 persecuciones. Les investigué el nivel de desagrado o postura de cada emperador. Estos son ellos. El primero es Nerón, que es el que está bajito de la palabra que dice anfitrión. Bueno, pues este Nerón tenía un odio máximo hacia los cristianos. Los quemaba, los ponía como si fueran antorchas. La persecución de Nerón fue brutal, pero fue local. Esta persecución se derivó a través de un incendio que duró una semana y él culpó a los cristianos por ese incendio. Con este emperador fue que murió Pedro crucificado y también murió Pablo decapitado, gracias a Nerón. Justamente el motivo fue que él culpó a los cristianos por ese incendio. Ok, después tenemos a Domiciano, que es el que está al ladito. Ay, es que no alcanzo creo que no se alcanza a ver las palabras. Pero bueno, estos son los personajes. Domiciano. Vamos a manejar aquí 3 posturas de desagrado: máximo, alto, y hay un apartado que es como el peor. El máximo y el peor. Pues Domiciano, del año 81 al 96 después de Cristo, inició una persecución, pero enfocada al imperio. Su postura era imponer justamente el culto al emperador, que era el que les decía. Persiguió a quienes se negaban a rendir culto al emperador bajo cargos de ateísmo, a no adorar a los dioses romanos, y se les acusaba de traición. Él fue quien exilió al apóstol Juan. Aquí fue cuando Juan se fue exiliado a Patmos, justamente con este emperador Domiciano. Luego tenemos a otro emperador, se llama Trajano, y justamente es el tercero de la primera línea. Este emperador Trajano tenía un nivel de desagrado medio. El nivel de desagrado de Trajano era más legal. ¿Qué quiere decir? Que no, la religión cristiana no era permitida, pero tampoco era perseguida así con ese odio como Nerón, sino era, si alguien te acusa de ser cristiano, bueno, enfrentas un juicio, enfrentas los cargos, te daban la oportunidad de retractarte, te decían, bueno, si renuncias a tu fe, pues puedes conservar tu vida. Y él no sentía tanto odio, pero sí sentía desagrado, y sí había no persecución, pero si un cristiano llegaba a sus manos, pues claramente se le enjuiciaba. Su postura era mantener la ley y mantener el orden. Estableció una política de que a los cristianos no se les debía buscar, pero si eran acusados y no apostataban, es decir, que si no negaban su fe, serían ejecutados. Aquí hay un personaje que muere justamente a manos de Trajano, y es Ignacio de Antioquía. Este personaje era un obispo, y este personaje fue arrojado a las fieras. Fue el tercer obispo de Antioquía, Ignacio. Se le conocía como Teóforo o el portador de Dios. Este sobrenombre él usaba justamente por su relación, por su veneración y su conexión con Jesús. Fue condenado por negarse a adorar ídolos paganos. Se le arrojó a las fieras en un circo, en un evento que obviamente había muchas personas cristianas que no negaron su fe en Cristo. Amén. Después tenemos al otro emperador, que es Marco Aurelio. Es el que está abajito de Nerón. Si se acercan un poquito lo van a ver. Dice Marcus, este es Marco Aurelio. Pues este emperador en realidad se le conoce como un emperador ilustrado. Era un buen emperador para los romanos, pero él tenía un nivel alto de aversión y de desagrado
justamente enfocado en temas de intelectuales y de filosofía. Su postura era que ellos debían conservar la tradición romana. ¿Por qué? Pues porque obviamente el romano pensaba que tenían una superioridad que los judíos. Entonces, esta era la postura de Marco Aurelio. Él culpó a los cristianos de calamidades públicas y permitió la persecución a nivel provincial. Hay un personaje que muere a manos de este emperador, se llama Policarpo de Esmirna. Este personaje, este hermano, fue quemado en la hoguera y luego fue apuñalado. A ver, déjenme ver, creo que sí tengo información de Policarpo. Ajá. Fue un obispo de Esmirna, mártir de la iglesia primitiva, considerado como un padre apostólico. Fue discípulo de Juan. Juan fue quien lo instruyó en la fe cristiana y fue consagrado obispo de Esmirna, donde ejerció su ministerio como un líder espiritual y pastor. Se dedicó a combatir las herejías y a mantener la tradición apostólica en un tiempo de desafíos y en un tiempo de persecución. Quiero comentarte un tema importante aquí. Este Policarpo viajó a Roma alrededor del año 155 para dialogar con Aniceto. Y aquí me generaba mucha duda. ¿Tú has visto que en la iglesia, y te quiero contar un dato interesante, porque saqué toda la lista de papas católicos. Son 531 papas, desde Pedro del año 64 después de Cristo hasta el 2025 con Francisco de Argentina. Pues la iglesia católica toma en cuenta a un personaje llamado Aniceto como un papa. 531 papas hasta el momento. Y vamos a ir viendo justamente estos datos conforme vayan avanzando los discipulados. Este hermanito Policarpo viajó justamente a Roma para hablar con Aniceto sobre la fecha de la Pascua, sobre el Pesaj, ¿ok? ¿Qué hacía este personaje que en ese momento no era considerado como papa? O sea, la iglesia te dice, él era un papa, pero en ese momento, en realidad, la iglesia no lo tomaba como un papa, lo tomaba como un arzobispo. ¿Y qué era un arzobispo? Era un supervisor. Él coordinaba las iglesias y proporcionaba liderazgo doctrinal y presidía las ceremonias importantes, manteniendo una estructura de unión a pesar de la dispersión de los lugares de culto. Aquí tenemos que tener en cuenta que justo en todos estos periodos los cristianos estaban dispersos, o sea, no había una iglesia que fuera como de, hey, aquí está la iglesia. No, se reunían a oscuras, antes del amanecer, al anochecer, justamente en cementerios, en catacumbas, en lugares, incluso en lugares que se veían de una estética muy romana para que no levantaran sospechas. Entonces, quería como dejar esto muy bien claro, que para este periodo, aunque la Iglesia Católica te diga que ya había papas, no se les consideraba como papas, se les consideraba líderes, pero no es que hubiera una figura como el papa que conocemos actualmente, sino más bien eran como supervisores de otras iglesias que sí tenían autoridad, que sí tenían cierta responsabilidad, pero pues justamente en estas condiciones de que era pues que era considerada una secta y que era considerada una religión que tenía que llevarse a escondidas porque era pena de muerte aceptar que creías en Jesús. Y bueno, este Policarpo es arrestado porque se negó a renunciar a su fe y justamente su muerte se da con el emperador Trajano. Y te quiero comentar lo que él dijo cuando murió. Él dijo,
Llevo 86 años sirviendo a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo maldecir a mi rey que me salvó? Y yo dije, wow. Estas fueron las últimas palabras cuando le dijeron renuncia a la fe en Jesús. Y él dijo, no, yo no puedo maldecir a quien me salvó. 86 años de mi vida le he servido. Ese era el nivel de compromiso de la iglesia primitiva. Amén. Fue quemado y fue apuñalado. Una muerte muy cruel. Quiero contarte que cuando estaba justamente en esta situación, él elevó una oración de agradecimiento hacia Dios, pidiendo ser aceptado como un sacrificio agradable. Y esto, wow, a mí me pareció increíble. Después nos vamos con otro personaje, Marco Aurelio. Marco Aurelio también odiaba a los cristianos. Él prohíbe la conversión de los cristianos la conversión de las personas al cristianismo y al judaísmo y la castiga con pena de muerte. Especialmente esta persecución se dio en África y en Egipto. Para este momento ya había muchos romanos que se estaban convirtiendo. Entonces, él lo que estaba diciendo es, si uno de mi pueblo se convierte a cristiano o a judío, se muere. Ese era el nivel. Y bueno, con él mueren 2 mujeres, Perpetua y Felicitas. Estas mujeres eran aristócratas, una era aristócrata y la otra era esclava, y fueron martirizadas. Entonces ya no solamente estaban eliminando a los seguidores de Jesús que tuvieran raíces judías, hebreas, sino ya también estaban eliminando a los propios romanos. Después tenemos a Decio, otra vez, ya pasamos ¿cuántos periodos? 3 periodos de nivel alto de desagrado y 1 medio. Este periodo es máximo otra vez. Entre estos periodos pasaron, no sé, supongamos 40 años, 50 años de relativa calma. Aunque las personas siempre estaban en esa constante idea de persecución, porque durante este periodo, 300 años, la iglesia cristiana era ilegal. Amén. Me salté uno. Séptimo Severo. Él prohíbe la conversión y prohíbe también la propagación de la fe. No le gustaba esto. No, ya lo había dicho. Ok, vamos con Decio. Con Decio se da la primera persecución sistemática y general en todo el Imperio Romano. Si nos vamos dando cuenta, con Nerón era local, luego era provincial, pero ya con Decio la persecución ya era en todo el Imperio Romano, que era muy vasto. Ahorita no recuerdo como todas las regiones que abarcaba el Imperio Romano, pero lo invito a que usted lo investigue y va a ver que era vasto, o sea, eran muchas regiones en las que se proclamó esto, no puede haber cristianos, justamente a cargo de este emperador Decio. Ordenó esta persona a todos los ciudadanos a que ofrecieran un sacrificio público a los dioses romanos y les dijo que si hacían el sacrificio iban a obtener un certificado. Quienes se negaban eran castigados con tortura y con ejecución. Aquí tenemos a otros hermanos que mueren, justamente Fabián y San Cipriano. Bueno, después nos vamos al siguiente periodo, son 10 periodos. Valeriano. El nivel de desagrado de Valeriano fue alto. Él se enfocó en los líderes de la iglesia y en los bienes de la iglesia, y su postura era destruir toda la estructura eclesiástica. Emitió edictos donde prohibía las reuniones cristianas. El segundo ordenaba la ejecución de obispos, de sacerdotes y diáconos, y confiscaba bienes de cristianos ricos.
Y aquí hay varias personas que mueren. Lorenzo fue un diácono quemado en una parrilla. Cipriano de Cartago fue ejecutado. Sixto, él también es ejecutado. Quiero, por favor, que ustedes ahora, si han leído Romanos, Hebreos, Corintios, recuerden todo lo que dice Pablo. Recuerden cómo Pablo dice que con lágrimas en los ojos estoy escribiendo esto. Cómo Pablo hace énfasis de a pesar de la adversidad, a pesar de todas las dificultades, a pesar del maltrato. Esto que les estoy comentando estaba pasando justamente cuando Pablo también estaba escribiendo estas cartas, cuando estos hombres estaban escribiendo la Biblia. Y a lo que se estaban enfrentando no era tal vez a lo que nosotros como cristianos nos enfrentamos hoy, que es al rechazo, o a tal vez a una mala cara, o tal vez que nos hagan a un lado. No, ellos estaban enfrentando a penas capitales por su fe. Ese es el contexto de todas estas cartas. Este es el contexto de la Biblia. Y llegamos al último emperador, Diocleciano. Justamente es el último varón que ustedes ven en la imagen, el que se ve del lado izquierdo. Él fue el peor y con él se dio la mayor persecución de la iglesia. La persecución más brutal y la última. Su postura era la erradicación total de cada cristiano. Se emitieron 4 edictos por orden de Diocleciano. Primero, ordenaba la destrucción de la iglesia, ordenaba la destrucción de las Biblias, o de los libros sagrados, no habían Biblias. Se ordenaba la detención de todos los clérigos y finalmente exigió el sacrificio público a todos los habitantes bajo pena de muerte. Él también se atrevió a quitar la ciudadanía a quienes querían ser seguidores de Jesús. Incendiaba iglesias enteras con los cristianos adentro. Él esclavizó a cristianos también y construyó baños, que después la iglesia romana haría algo con esta construcción y utilizaría a Miguel Ángel. Justamente con él termina este periodo de persecución y de sufrimiento, pero entre estos, pues obviamente hay emperadores que, si bien no tenían este nivel alto o este nivel máximo de persecución, pues no aceptaban la fe cristiana, siempre hubo esta persecución y había periodos de calma, como les comentaba. Y bueno, también ya les hablé un poquito de algunos mártires y ahora quiero hablarles también de unas características de la iglesia. Se hacían reuniones secretas, ¿no? Entonces, los cristianos eran acusados de, ¿qué creen? De incesto y de canibalismo. ¿Por qué de incesto? Porque los cristianos decían hermano. Por eso se les acusaba de incestuosos y se les acusaba de canibalismo por la cena del Señor. Entonces ellos decían, como las reuniones eran tan herméticas, tan secretas, decían que los cristianos comían carne humana y tomaban sangre real, lo cual no era verdad. Se les acusaba de ateos por no creer en los dioses romanos y en todo este periodo los emperadores intentaron volver a la religión antigua, pero no pudieron hacerlo. Todos sus esfuerzos eran en vano porque la iglesia seguía creciendo y creciendo y creciendo. Otra cosa que pasaba es que en este periodo la iglesia no tenía clases sociales y eso también para los romanos era un conflicto, porque aquí obviamente se les pegaba al bolsillo, conflicto de interés y también se les pegaba en el ego, porque se les consideraba igualitaristas, anarquistas y trastornadores del orden social. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, un amo y un esclavo podían estar en el mismo lugar y uno podría estar predicando y tal vez el otro podía estar escuchando. Por ejemplo, el esclavo podía estar hablando de Jesús y el amo podía estar sentado escuchando. Entonces esta clase de situaciones para los romanos era humillante porque ellos siempre querían sobresalir. Tenían un alto ego, un alto nivel de soberbia y un alto nivel también de arrogancia. Y justamente que respecto a la clase social las personas fueran iguales era algo que a los romanos les molestaba. Porque claro, como un romano que es libre va a ser igual y va a estar en la misma posición que un esclavo. Pero esta era una característica ya de la iglesia cristiana. Había 3 opciones para no ser condenados. Invocar justamente a los dioses, se tenía que renunciar públicamente a Jesús. Se podía hacer también un sacrificio a un dios y a la estatua del emperador. Y la tercera forma era maldecir a Cristo. Se les exigía maldecir o injuriar a Jesús. Y el nombre es el siguiente: maledicere Cristo. En su famoso intercambio, este intercambio es del emperador Trajano, se le informa a este emperador que estas 3 opciones se les daban a los cristianos. Lo que decía Trajano es lo siguiente: es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. Entonces también ya era una manera de prueba. Amén. Él decía, un verdadero cristiano va a morir. Y ese era el nivel de fe. Y creo que nosotros estamos obligados a documentarnos en este nivel de fe, a cimentar nuestra fe también en estos problemas que eran realmente importantes. Amén. Después vamos a hablar de lo que pasaba ya en la iglesia. Este es el contexto histórico de la iglesia, ¿ok? Esto era lo que sucedía, esto era lo que pasaba con los mártires, con los líderes, pero quiero hablar ahora de lo que pasaba en la iglesia como tal. En este periodo de la iglesia se observa una gran expansión y los escritos justamente se terminan en este periodo, es decir, la mayoría de epístolas, de cartas, de libros se terminan en este periodo. Y en este periodo ya se establece justamente el canon. No sé si usted ha escuchado hablar del canon, ¿ok? Este término, este lenguaje para mí era como muy rebuscado, muy complicado. A mí me daba mucha flojera, pero la verdad es que con este tema me empecé a apasionar con el tema de la iglesia porque en verdad es muy potente y es muy poderoso, como a través de su sufrimiento y de su martirio fue que también la iglesia llegó a expandirse de una manera tan sorprendente. El término canon se utiliza en el contexto religioso y se refiere a una lista oficial, ¿ok? Se refiere a los libros que se les considera inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, tienen la autoridad de reglas y de conductas. Literalmente, la palabra canon significa caña o vara de medir. ¿Y por qué se utiliza este concepto? Pues porque en el mundo antiguo las cañas o las varas de medir se usaban como instrumento de medición para asegurar que las construcciones salieran rectas. Según esta medida, esta era una medida estándar, ¿ok? Se escriben los libros que se escriben de la iglesia, no todos son aceptados en todas las iglesias. Para esta parte, ya había muchas iglesias en muchas partes, ya había una expansión grande. En la clase pasada, no sé si usted estaba, si no estaba, pues le voy a meter ahí un poquito de la clase pasada. En la clase pasada hablamos de que en la iglesia pentecostal, y apostólica también a inicios, no necesitaban tanto gobierno porque no eran tantos. Los cristianos eran este grupo de judíos y no había gentiles. Para este punto ya hay gentiles y ya hay una gran expansión. Entonces,
Dios utiliza este tema de la persecución para expandir su iglesia también, porque si los cristianos eran perseguidos, se trasladaban de una región a otra y la iglesia iban hablando de Jesús a donde llegaban. Entonces, conforme iban haciendo esto, se iban instaurando más iglesias. Llega un punto en que se hace totalmente necesario tener esta clase de reglas de conducta y este canon, que es justamente todos los textos que son la regla y la norma. ¿Por qué? Porque obviamente empieza a haber muchos líderes, empieza a haber muchos obispos, empiezan a haber muchas iglesias con ideas diferentes. Y bueno, tal vez para usted puede decir, ok, pues es buena la expansión. Sí es buena la expansión, pero también el orden, porque justamente con este crecimiento y esta expansión de la iglesia también se dan, pues, se escriben libros apócrifos, se da información que no iba de acuerdo a los criterios de la iglesia primitiva, que cuáles eran, pues, la creencia en Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces empiezan a hablar y a meter cosas en la iglesia. Todo este tema de la apostasía, todo este tema de las herejías, ya se ven justamente durante los primeros 300 años de la iglesia. No es un tema nuevo, es un tema que ya se veía. Justamente por este crecimiento, los concilios, que eran las personas que hacían parte de las diversas iglesias, se reunían y decían, bueno, los libros que quedan para nuestra doctrina fundamental, para lo que edifica nuestra fe, son estos. Entonces, de esa manera es que hay libros que aparecen en la Biblia que nosotros los podemos ver ahora y podemos también entender que hay otros libros apócrifos. ¿Cuál es la relación o por qué es importante? Porque estos libros fueron analizados y fueron estudiados por personas que fueron enseñados por los apóstoles y los apóstoles por Jesús. Y entonces estos libros se escogieron en base a las doctrinas y lineamientos que dejó Jesús. Y por eso es que hay libros que vamos a encontrar en la Biblia y otros no. Esa es la principal finalidad. Porque cuando vivían los apóstoles había una línea clara, había una instrucción clara. Si bien ellos empezaron a crecer las iglesias, empezaron a dejar líderes, pero ellos mueren. Entonces ya no había líderes de la talla de un Pedro, de un Pablo que guiara la iglesia. Empezaron a suscitarse varias cuestiones que confundían a las ovejas, ¿ok? Ya no estaban los apóstoles, entonces empezaron a levantarse más líderes. Para cuando termina este periodo de 300 años, quiero comentarle cuántos se supone que papas, dice la Iglesia Católica, que habían 61 papas. Eso es lo que dice la Iglesia Católica que habían. Que para este periodo no había papas, o sea, la religión no era ni siquiera legal. Este es el contexto, ¿ok? Bueno, durante este periodo también se instauran escuelas teológicas, se empieza a estudiar los evangelios de Pablo, de Pedro, de Juan, y se empieza a armar todo esto que es la Biblia que conocemos el día de hoy. Y bueno, hay escuelas, por ejemplo, en Alejandría y había una escuela en Asia Menor. Pero, ¿qué sucede? En la iglesia pentecostal, los líderes, la mayoría de líderes, o más bien todos los líderes, al inicio eran todos judíos. Al final de ese periodo, ya en la Edad Sombría, que fue cuando Nerón los empezó a perseguir, pues ya había gentiles, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Cuando hay una fusión de diversas personas gentiles con los judíos, pues empieza a haber también un sincretismo de ideas, las doctrinas, pensamientos, y por eso hay tantos libros apócrifos, porque se empiezan a mezclar. Obviamente había personas que traían prácticas que no iban de acuerdo a lo que enseñaba Jesús, y ahorita vamos a ver unas cuantas,
y esto afectaba a la iglesia. El principal desafío de esta iglesia justamente en la época de la persecución era estas prácticas heréticas y estas prácticas sectarias, ¿ok? Te quiero compartir, hermanito, que empezaron a aparecer escritos herejes. Surgen en Asia Menor grupos como agnósticos. ¿Qué es un agnóstico? El agnóstico es una persona que se mezclaba con el cristiano. Podría parecer que era cristiano, pero te voy a decir qué creía un agnóstico en el fondo. Primero que nada, el agnóstico traía unas creencias del misticismo oriental. Traía filosofía griega, traía judaísmo, traía creencias del cábala y traía ideas también de los cristianos, de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Los agnósticos empezaron a producir sus propios libros y hubo una serie de grupos, de sectas, de organizaciones que obligaron a la iglesia a crear el canon que ya te había dicho. Hermano, la palabra agnóstico viene de conocimiento, del vocablo gnosis. ¿En qué creían ellos? Ellos primeramente no creían en Jesús como Dios. Ellos decían que Jesús era una figura de un profeta que venía él a encender la chispa divina en cada persona. Entonces negaban el fundamento de la iglesia apostólica, que era la creencia en Jesús, en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús. Ellos negaban eso. Y bueno, también la creencia de que, porque los apóstoles, pues obviamente decían, Jesús es Dios. Bueno, ellos tenían una creencia de que habían dos dioses y te voy a compartir. ¿Por qué te voy a compartir esto? Ellos creían que había un Dios supremo y que había otro Dios menor que salía de este Dios supremo. Ellos decían que Jehová era este Dios menor y que el Dios menor era el Dios de todo lo malo, que todo lo malo que pasaba venía de Jehová. Eso era su creencia. Te quiero compartir que todavía hay agnósticos en la actualidad. Pónganme en los comentarios quién vio el Código Da Vinci. Y no sé si les suena justamente a esta idea agnóstica, donde decían que Jesús era un simple humano, que era una figura política, que tuvo descendencia, que se casó. Pues obviamente esta es una ideología totalmente agnóstica. Y esto viene de ahí, esto viene de la iglesia pues primitiva, de los primeros años de la iglesia. Los primeros líderes eclesiásticos tuvieron que luchar con esta idea porque esto ya estaba permeando la iglesia desde adentro. Ya estaban ellos metiendo justamente estas ideas en los cristianos. Y bueno, creían que Jesús era un simple hombre y negaban que María era virgen. Decían que Jesús era simplemente un hombre y que era un profeta y que no era ni divino, o sea, negaban toda la figura de Jesús y lo reducían a que era un simple hombre. Esto todavía se ve en la actualidad porque esto viene ligado también al misticismo oriental. Hablamos de la meditación, hablamos de todas estas prácticas de busca a tu Dios interior. ¿Quién no ha escuchado esto? Todos somos Dios. Por ejemplo, todas estas prácticas de meditaciones guiadas, vidas pasadas y todo esto, te dicen eso, que tú eres Dios, que busques en tu interior, que busques esa chispa de divinidad que está en ti, exaltando obviamente la figura humana, y lo que exaltan ellos es el conocimiento. Ellos dicen que tú logras un despertar espiritual a través del conocimiento. ¿Ok? Esta es la creencia de los gnósticos que se extiende justamente hasta el día de hoy, porque después el gnosticismo, no sé si se dice así, pero va evolucionando y después empiezan a haber prácticas pues de brujería. Ahorita esta cuestión, los gnósticos muchas veces se asocia también a la magia alta, a magia antigua, pero ellos le ponen este estándar que es magia alta. Bueno, después había
otra amenaza que era el marcionismo. Había una persona llamada Marción que creó su propio canon. Su propio canon son sus propias reglas. Él que hacía, rechazaba el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento. Y esto aceleró la decisión de la Iglesia de determinar la colección de libros aceptados, porque obviamente los líderes tenían la responsabilidad de guiar a las personas. Había un mártir que les leí, que les dije que luchó mucho con estas prácticas de herejía. Bueno, pues, y déjame te digo quién es, hermanito. Policarpo. ¿Ok? La Iglesia, justamente por esta clase de ideologías, que hay más, o sea, no solamente hay una, hay más. Está el gnosticismo, también tenemos el evonismo. El evonismo son las personas que ellos decían que se tenía que tomar en cuenta la ley mosaica, y vemos que Pablo lucha con eso cuando empiezan como a discutir respecto al tema de la circuncisión y respecto al tema de que, si no mal recuerdo, era Tito, que tenía que circuncidarse y que tenía que seguir también los preceptos de Moisés para poder ser seguidor de Jesús. Y Pablo ahí se contrapuso, dijo, no, la figura o sea, Jesús es más que suficiente, no necesita ya él someterse a la ley mosaica. Y bueno, ellos sostenían el ebionismo, que para ser cristiano era necesario seguir las leyes judías. Esto es algo que vemos el día de hoy. Yo caí justamente en estas creencias antes de adentrarme más en conocer a Jesús, porque, pues claro, hay personas justamente ahora en la actualidad que siguen justamente con esa mentalidad de que se debe seguir la ley mosaica. Y pues Pablo dice que no es así. Pablo fue instaurado por Jesús mismo para ser el apóstol de los gentiles, para levantar ministros, iglesias. Entonces, pues hay personas que siguen teniendo esta misma mentalidad, que deben regirse por la ley mosaica. Y bueno, hay otra también herejía, hay otro grupo de personas, maniqueísmo. Esta es una creencia persa, era muy similar al gnosticismo, y ellos creían que había dos reinos eternos, el de la luz y el de la oscuridad. Y bueno, la Iglesia cristiana luchaba justamente con todas estas creencias, ¿ok? Fue por estas ideas que los cristianos se apresuraron justamente a establecer estas doctrinas para poder tener un lineamiento claro, para que todas las iglesias siguieran un conducto muy claro respecto a lo que creían, y para que también estuvieran alertas justamente frente a estas otras ideologías, porque obviamente al ser una iglesia nueva, aunque ya tenía 300 años, pues mucha gente iba falleciendo, mucha gente quedaba, otras no, y obviamente se empezó a hacer mucha confusión respecto a lo que decían los apóstoles y la creencia. Entonces, en este momento se empieza a desarrollar ya esta organización eclesiástica en la iglesia cristiana, en respuesta justamente a la persecución y a las herejías internas, a la organización de la iglesia, porque obviamente la iglesia luchaba con la rebeldía de las personas que querían seguir en la vida pues carnal, mundana, con las personas que querían seguir en prácticas paganas, con las personas que querían también seguir ideologías según su propia voluntad. Bueno, pues lo que surge la idea del obispo monárquico. En los primeros tiempos la iglesia era dirigida por una junta de ancianos,
o presbíteros, a veces llamados obispos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el siglo II, la práctica de tener un solo hombre, el obispo, como líder de cada ciudad, se estableció firmemente. ¿Ok? Entonces ya la figura de autoridad ya era un obispo. El propósito de esta centralización fue vital para mantener la unidad de la doctrina, la disciplina, y fue una defensa contra las herejías. Esta era la finalidad de estos obispos. Cuando surgía una enseñanza falsa, era más fácil para el obispo único de esa ciudad convocar al concilio para reunirse y determinar cómo iban a actuar frente a esta nueva herejía. Los obispos de ciertas ciudades como Roma, como Alejandría, que está en Egipto, y Antioquía, que son como las iglesias principales, comenzaron a tener una influencia creciente y empezaron a sentar las bases para la futura jerarquía eclesiástica, ¿ok? Entonces ahí es cuando empezamos a ver que ya hay una figura principal de autoridad derivado de esta falta de organización y derivado justamente de esta clase de conflictos. La persecución obliga a los líderes cristianos a definir y a defender su fe ante este mundo, sobre todo por aquellas creencias del paganismo y por aquellas creencias intelectuales. Recordemos que había muchas, también estaba en apogeo todo este tema de la filosofía. Y bueno, los apologistas en este periodo escriben obras dirigidas a emperadores y al público en general para refutar las acusaciones populares, porque recordemos que la iglesia era acusada de caníbales, de incestuosos, de prácticas lascivas, de anarquistas y de muchas cuestiones que políticamente tenían una implicación importante. Entonces, ellos empiezan a refutar todas estas acusaciones y ellos lo que querían era demostrar que su fe era una fe racional y que era una fe moral superior al paganismo. Eso era lo que ellos querían. Ellos tenían una necesidad sumamente importante para combatir justamente las herejías. Justamente en este periodo se desarrolla un resumen de las creencias fundamentales que más tarde se convertiría en el credo de los apóstoles. Esto servía como una regla de fe o estándar de la verdad, protegiendo a la iglesia de las desviaciones doctrinales, porque en algunas regiones, por ejemplo en el occidente, podía que se aceptara un libro, pero en el oriente no. Entonces, justamente esta clase de aceptación o rechazo respecto a los libros escritos, incluso por los mismos apóstoles, provocaron, o personas sobresalientes, provocaron, bueno, no quiero decir rechazo, sino que puede ser que, por ejemplo, no sé, en el occidente se tomaba más en cuenta un libro de Pedro, porque Pedro, por ejemplo, tiene un libro del Apocalipsis, pero tal vez en el occidente no, tal vez se tomaba más en cuenta Pablo. Entonces, ciertas iglesias, ciertas regiones tomaban más en cuenta unos libros que otros. Ok, entonces ya vimos que había herejía, que ya había pues problemas respecto a las creencias. Se empezó a tornar muy conflictivo el tema de la iglesia justamente en esta etapa. Y te quiero decir por último, ya para finalizar, el avance. Se me apagó el audio, perdón. No sé por qué siempre me falla. Te quiero decir a cuánto asciende el nivel de crecimiento de la iglesia cristiana justamente al final de esta época. Te quiero compartir, hermano, que para el año 200 después de Cristo ya existían grandes congregaciones prácticamente en todas las ciudades importantes, como Roma, Alejandría, en Cartago y en Éfeso. Y todas estas iglesias tenían personas de diferentes estratos sociales.
Inicialmente la iglesia se asociaba con las clases bajas y los esclavos, pero la fe comenzó a penetrar en las clases medias y para fines del siglo III había creyentes de la nobleza, del ejército, de la corte imperial. Esto se ve justamente en la persecución de Diocleciano. Bueno, el cristianismo ya se había extendido justamente a territorios fuera de las fronteras romanas, como Persia, como Etiopía y la India. ¿Ok? Y te quiero decir que se estima que a principios del siglo II los cristianos no superaban los 25,000 miembros. En la iglesia, al inicio de la iglesia apostólica, era más o menos de 120, 200 por ahí. Bueno, ya para este tiempo ya eran 25,000. Para el momento del Edicto de Milán, que lo vamos a ver la siguiente clase, que pone fin justamente a este tema de la persecución, las estimaciones dicen, o los eruditos dicen, que el crecimiento de la iglesia abarcaba del 5 al 10% de la población total del Imperio Romano, que era aproximadamente de unos 50 a 60 millones de personas. Este crecimiento fue la principal razón por la que los emperadores persiguieron a la iglesia, porque el crecimiento era exponencial. Y yo te quiero decir, hermano, que te imagines a todas esas personas muriendo por Jesús. Y que yo creo que tal vez los demás decían, bueno, pero ¿qué tiene Jesús? ¿Por qué la gente acepta morir con tanta facilidad? ¿Por qué tienen una fe tan aguerrida y tan fuerte? ¿Por qué no lo rechazan? ¿Por qué defienden su creencia? Y bueno, esto hizo que pasaran de 25,000 miembros a 50 o 60 millones de personas, y que vemos que con el tiempo eso se expandió y se expandió y se expandió al mundo completo. Este grupo de personas ya no representaba un margen de personas aisladas o de personas marginadas, sino ya representaban un poder social. Entonces, esto era lo que los romanos querían evitar, por eso querían erradicar justamente esta creencia y esta fe en Jesús. Pero Dios no lo permitió, Dios ocupó la persecución, Dios ocupó a estas personas también que fueron asesinadas. Y yo pienso de manera muy personal que por el sacrificio de todos estos hermanos, nosotros hoy en día tenemos pues esta convicción que a veces nos hace falta, a veces no dimensionamos lo que fue la iglesia justamente en este periodo y lo importante, y que justamente esta sola idea de un hombre es capaz de dejar a su hija, a su esposa, a sus padres y morir por Jesús, fue lo que motivó justamente esta persecución, y que hoy en la actualidad pues es algo que no se ve. Afortunadamente no tenemos esa clase de persecución, pero tampoco tenemos esa fe tan fuerte, esa fe tan llena de firmeza, esa fe de personas que decían, yo me voy a reunir en tumbas, me voy a reunir en catacumbas, en la alcantarilla, en lugares recónditos, no me importa salir de noche, despertarme muy temprano, pero yo voy a ir a escuchar lo que dice Jesús, voy a ir a adorarlo, voy a ir a servir. Y lo que decía este hermanito me pareció tan sobresaliente y tan importante. Como dijo, Jesús me salvó y llevo 85 años sirviéndole, ¿cómo yo lo voy a negar? Y a veces nosotros por cualquier cosa lo negamos, hasta por un gusto, hasta porque alguien nos habló mal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen, no creo en Dios porque tal hermano es de esta manera o el otro? Y entonces culpamos a Dios tal vez por lo que hace otra persona. Y yo quiero invitarlos a que pues sigamos aprendiendo juntos, y no solamente aprendiendo, a que tomemos esta clase de enseñanzas para fortalecer nuestra fe y para cimentar nuestras creencias, de que
la creencia en que Jesús vino a salvarnos y nos da libertad se ve reflejada a través de muchas vidas que fueron entregadas justamente por amor a Él. Y justamente eso es lo que me gustaría que aprendiéramos de esta parte de la iglesia. Entonces, pues yo los bendigo, les doy las gracias a los que se quedaron, a los que permanecieron, y los acompaño a que sigan asistiendo los martes. Esto es cada 15 días. Vamos a ir avanzando. Mi finalidad es ir dilucidando más acerca de cómo es que la iglesia llegó a separarse. Vamos a abordar temas muy importantes, vamos a hablar de los católicos, vamos a hablar de cada denominación, y el conocimiento es poder. ¿Por qué es poder? Pues para tomar buenas decisiones, es poder también para poder agarrar la Biblia, leer Primera de Corintios, leer Hebreos y poder imaginar a todas estas personas que dieron su vida para que tú y yo creyéramos en Jesús el día de hoy. Y eso es muy fuerte y muy poderoso entenderlo. Entender que la Biblia no solamente es un libro cualquiera, sino que es un libro por el cual muchas personas dieron su vida. Entonces, pues los bendigo. Muchas gracias. Y bueno, pastora, le entrego el microfonito. Y bueno, eso sería todo por hoy. Los espero en 15 días. La siguiente semana los esperamos en el discipulado de finanzas bíblicas. Por favor, no se lo pierda. Le pido que también usted investigue. Yo le quiero decir una recomendación personal. Yo soy una persona muy curiosa. Si algo a usted se le quedó, si algo admiró, si alguna palabra, frase, figura se le quedó, investíguela. Si tiene dudas, también investíguelo, pídale dirección al Espíritu Santo, pídale dirección a Dios, porque justamente esa búsqueda es lo que quiere Dios, que escudriñemos la Biblia y que podamos tener también este discernimiento para tener una comprensión de su palabra. Entonces, bueno, pues eso es todo. No sé si quiere agregar algo, pastora. No, Monse, creo que hay muchas cosas que me acuerdo y que la verdad no las sabía, como por ejemplo, en manos de qué o en qué periodo o bajo qué gobierno o mover fue que murió Pablo. Pedro no lo sabía, sabía cómo había muerto, pero no sabía quién había pues programado todo este tema. Pastor Lorenzo, Dios te bendiga, bienvenido, un saludo cordial. No lo sabía y pues me impacta el tema de los 430 y algo de papas, todo ese cambio. Le digo, pastora, 531 papas hasta el día de hoy. 531, dije 400, no, sí, 531. Y bueno, toda la persecución que ha existido, los decretos que levantaron o sea, tremendo, o sea, es como si se repitiera las cosas de nuevo, solo que ahorita tenemos más tecnología, más avance, solo que ahora no comemos un entero como antes, ahora tenemos también la tecnología que nos ayuda muchísimo. No, muy fuerte, la verdad que a este tema yo sé que casi a la gente no le gusta, pero es bonito saber cuál es nuestro origen. Muchos cristianos no saben de dónde salieron, no lo saben y no lo voy a decir porque vamos a llegar allá, pero la gente no lo sabe, no sabe cuál es su origen y muchas veces pelean con la Iglesia Católica desconociendo todos los temas. En absoluto, yo he hablado con muchos cristianos, les he preguntado esto, no tienen idea. De hecho, cuando les comento, no me lo creen. No me lo creen, me toca ir y mostrarles con evidencias, pero lastimosamente la Iglesia cristiana desconoce muchos temas, cómo ha avanzado la Iglesia por todo lo que ha pasado. Así que no, Monse, pues la verdad que la admiro mucho por ese trabajo tan arduo, por esa investigación. Definitivamente, siempre lo diré, los maestros son representados en la mano, en los deditos como el dedito chiquito.
que escudriña por allá lo profundo, lo profundo, lo profundo. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta con esas clases. Tal vez ahorita al principio pues como que se siente un poquito como perdida algunas personas, pero a medida que vayan avanzando las clases van a empezar a mirar cómo se van juntando las piezas y se va armando como ese rompecabezas. Y van a estar más claros, mucho más claros. Eh, Muchas gracias, Monse, la bendigo en el nombre de Jesús. Nos seguimos esperando dentro de 15 días para la número 4 o 5. 4, la 4. Sería la 4 y vamos a abordar ya la Iglesia Imperial. Ah, ok, la Iglesia Imperial, listo. Entonces, eh, estaba pensando ahorita, Monse, estaba triste por eso, porque resulta que no descargué las primeras clases y creo que perdimos las dos primeras, porque me dejé coger. Y yo, ay, no puede ser, ¿cómo fui a perder eso? Porque resulta que hasta hoy es 12, ellos va borrando cada 30 días. Entonces yo dije, no, la embarramos, perdimos las clases. Yo siempre estoy pendiente, pero esta vez con tanto corre-corre, no descargué. Entonces no sé cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer Pues con eso? las podemos, Va a las tocar podemos grabar, grabar y, va a y tocar las grabar. subimos porque tengo, o sea, yo tengo el discipulado por escrito, entonces, Entonces yo creo que nos va a tocar hacer eso. Yo voy a descargar las que tengo, pero entonces me gustaría primero subir la uno, la 2. Voy a mirar cuáles tengo y yo te aviso cuáles necesito para que la grabemos y la subamos. De verdad que sí, no quiero que nos quedemos mochados. ¿Vale? amén, amén, Bueno, amén. entonces te bendigo y bueno, quiero invitar a todos los que están ahí abajito, al ministerio y a todas las personitas que se quedaron hasta el final, que a las 5 de la mañana tenemos intercesión. Así que por favor, conéctese a la intercesión y este jueves a las 8 p.m. tenemos servicio para damas. Por favor, venga. Véngase con una amiga, comparta con sus amigas, esa amiguita que mantiene deprimida, esa amiga que está que lidia con ese esposito, tal vez que la maltrata, tal vez que es borracho, esa mujer que mantiene muy acelerada todo el tiempo, muy ocupada, quizás no saca tiempo para Dios, para su familia, solo está pensando en lo material, en darle a los hijos lo que ella no tuvo, pero de pronto descuida el tiempo para los hijos, el amor, necesita este encuentro con Dios. Así que le invito este jueves a las 8 p.m. hora Colombia y mañana a las 5 de la mañana conectadísimos en el devocional. Les extendemos la invitación. Recuerde que este es un ministerio internacional y expansión del reino y aquí estamos para servirle. Tenemos servicio los martes, los discipulados. Tenemos hoy, pues fue discipulado sobre la historia de la iglesia, los periodos que ha tenido la iglesia y en 8 días tenemos el discipulado de finanzas bíblicas que Monse lo estaba mencionando. Está a cargo Ani, que también nos da unas exposiciones muy buenas desde la palabra. Nos está enseñando a administrar los recursos que el Señor pone en nuestra mano, a la luz de la palabra. Tal vez algunos religiosos dirán, eso no es de Dios, pero sí es de Dios. La Biblia nos enseña cómo muchos de los del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron muy buenos administradores. Así que nos inspiramos en la palabra y en cada uno de ellos para administrar nuestros recursos, los recursos que son de Dios pero que ponen en nuestra mano. Y también tenemos los jueves, alternadamente, un jueves damas, un jueves caballeros, un jueves pareja, y a las 8 p.m. dijo Kelly, ese discipulado también está buenísimo. Sí, Kelly, de verdad que yo lo he puesto en obra. Mira, yo te digo que sinceramente yo le pongo mucha atención a las enseñanzas. Tengo un tarrito como así de cuadrado y de verdad le digo que ese tarro lleno de monedas. Y incluso he llegado a echarle hasta billetes, estoy aterrada. O sea, yo he puesto en práctica todos los consejos, he empezado a generar recursos de diferentes fuentes. Ya no solo ejerzo el derecho, sino también vendo, también compro, también presto. Entonces esto, y entra un poquito de un lado, un poquito del otro, y de verdad que es algo poderoso, algo muy bueno. También he disminuido
los gastos, porque sí, antes era muy gastalona, ahorita no soy tan gastalona, muy antojada de muchas cosas. Ay, no, es que yo no puedo mirar algo porque yo ya me lo quiero comprar. Entonces he aprendido también a invertir, sabe que también estoy invirtiendo, no mucho, pero he empezado de a poquito. O sea, de verdad le digo que yo he puesto en práctica y he visto harto favor, harto favor. Entonces son muy buenas esas clases de los martes de finanzas bíblicas, muy, muy buenas. He podido bendecir también más gente, ¿sabe? Porque he podido tener recursos y he podido bendecir y eso es muy bonito porque cuando uno da, pues tiene y es mejor dar que recibir, dice la palabra. Entonces, gloria a Dios por eso. Y los sábados tenemos también alternadamente, tenemos un servicio de jóvenes, rompiendo murallas, que está a cargo del director de jóvenes, John Urbina. Y este sábado a las 5 p.m. tenemos ministración de unción de milagros, milagros, sanidades, adoración, un tiempo de adoración. La adoración hace que el cielo se abra, la adoración hace que se derramen ríos, o sea, ríos, océanos, la presencia de Dios y ocurran milagros. Yo he entrado a esta plataforma muchas veces triste, apaleada, muchas veces desanimada, enferma y he salido renovada, diferente, diferente. Entonces usted cuando entre a los servicios, cuando vaya a su iglesia, siempre váyase muy dispuesto, muy dispuesta a recibir y a salir diferente, diferente, mejor. No diferente, peor, ¿no? Más triste, más enojado, no. Diferente, renovado, libertado, sanado, fortalecido, alegre. Amén. Entonces, bueno, aquí ya les mencioné todos los servicios que tenemos. Los domingos Familia para Jesús a las 9 de la mañana. Usted se puede congregar con toda su familia. Puede traer a la abuelita, al abuelito. Yo tengo 2 gaticos, yo le digo a mi hija que mis gaticos son cristianos porque me da una risa. Yo me arrodillo, a mí me gusta ese, bueno, por lo general me arrodillo poniendo la cabeza en el piso y los dos se me meten aquí abajo y comienzan a ronronear, pero cuando estoy orando que escuchan la voz, ¿sí? O cuando ustedes están orando en plataforma, yo coloco el teléfono ahí al ladito y ellos se acuestan al lado del teléfono porque escuchan orando. Entonces, pues, como son familias para Jesús, hasta el perro póngalo a ver predicaciones. Ponga a los hijos, la abuelita, la suegra, ponga un parlante que se escuche fuerte la predicación, la adoración, la alabanza y congréguese. Si ve que no puede física, hágalo virtual, pero no deje de congregarse. Bueno, esos son los servicios que tenemos como expansión del reino. Están cordialmente invitados y bueno, vamos a orar y quedamos despedidos todos. Vamos a descansar porque hay que madrugar, son las 10:23 p.m. hora Colombia. Saludo cordialmente a todas las personitas que están ahí, los que estuvieron de inicio a fin. Mi hermanita Kelly, qué bueno que esté ahí. Pastora Carmen, Dios la bendiga. Bendiciones para todos. Niva, Betsabe, Gilbert. Yo creo que John se quedó sin señal porque aquí a veces se va la luz por sectores o a veces la señal también se cae. Gracias a Dios acá no ha pasado hoy. Padre precioso, te damos toda la gloria, la honra, la exaltación. Señor, te doy gracias por la vida de Monse. La bendigo, la cubro en oración. Activo ángeles protectores alrededor de ella. Reprendo toda retaliación, venganza, todo mover del enemigo que se quiera levantar en contra de ella. Oro por su corazón, sus emociones, sus sentimientos. Declaro que está blindada con la sangre del Cordero, que la espada de Jehová está alrededor de ella encendida de fuego, guardando su corazón, guardando sus sentimientos, sus emociones, su fuerza, Señor. Oro para que su espíritu cada día se enganche, se alinee más con el Espíritu de Dios y que le sea revelada la palabra, que seas tú usándola grande y poderosamente. Bendecimos su ministerio de enseñanza, Señor. Damos gracias porque ella hace parte de este ministerio de expansión y como equipo de este ministerio, Señor, hemos aprendido y nos dijimos dispuestos a recibir con humildad.
Gracias te doy a ti, Señor amado, por bendecirnos. Te doy gracias por cada hombre y cada mujer que hace parte de este ministerio, Señor. Cada uno de ellos que a pesar de las circunstancias, que a pesar de sus desafíos, que a pesar de todo lo que viven cada día, aquí están dando lo mejor, aquí están orando, están clamando, aquí están ayunando, aquí están predicando, Señor, adorando, alabando, Señor, todo por amor a ti, Señor, todo porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros y lo mínimo que podemos hacer es servirte con un corazón sincero y verdadero. Damos toda retaliación, toda venganza. Bendigo los hogares, los matrimonios, los bienes, la oración, la relación que tienen con el Padre. Bendigo los medios de transporte. Cancelo y anulo cualquier tipo de accidente, sea doméstico, sea laboral, sea de tránsito. Lo cancelo, lo anulo. Le digo a Satanás, no puede tocar nuestras vidas, no puede tocar nuestros bienes, no puede tocar nuestra relación con el Padre, no puede tocar nuestro ministerio, no puede tocar nuestros hijos, porque estamos bajo la sombra omnipotente de Jehová. Estamos en el hueco de su mano. Sus ángeles acampan alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y todos los que están ahí quedan bajo esta misma oración y cobertura. Bendiciones para todos, buen descanso, duerman y a las 5 nos conectamos a orar con la voluntad del Señor. Bueno, si no nos llaman a la presencia. Bye, bye. Bendiciones para todos. Chao, Monse. Chao, mis amados. Bendiciones para todos. Bendiciones, Kelly, Daniel, Betsabe, Gilbert, Pastora Carmen, Andrés, Leo, Giselle. Bendiciones para todos. Perris, Dios te bendiga. Qué bueno verte por ahí. Bye, bye.